Muy bien, Romanos capítulo 12, versículo 1. Creo necesario solamente meditar todo este tiempo de esta enseñanza en este puro versículo. El tema, como lo anticipamos días atrás, es sus misericordias y mi entrega total. ¿Escucharon lo final? Y mi entrega total. Estuve un poco dudoso con el título. Pensaba en ponerle sus misericordias y nuestra entrega total. Y tu entrega total. Pero lo quise personalizar. Lo quise individualizar. Entonces no es lo mismo decir sus misericordias y nuestra entrega total a decir sus misericordias y mi entrega total. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acabamos de leer el primer versículo de la segunda gran sección de la carta de Pablo a los romanos, que es del 12 en adelante, hasta el 16, involucrando todos esos capítulos. La primera gran sección ya la terminamos, que fue del capítulo 1 al capítulo 11. Y hay algo interesante que destacar en Pablo, que es lo siguiente. Pablo se caracteriza en general por hablar, en primer lugar, aspectos teológicos y luego aspectos prácticos. En los primeros capítulos, el énfasis no está en lo que nosotros debemos hacer. El énfasis está en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y eso para Pablo es importante establecer como fundamento. Lo hace también en el libro de Efesios. Por ejemplo, en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo establece una teología muy profunda con respecto a la salvación. Habla de la predestinación, de la bendición del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero llega al capítulo 4, al 6, y él ahora se va a la parte práctica. Lo que los creyentes en Éfeso debían hacer en virtud de las verdades teológicas de los primeros 3 capítulos de Efesios. Bueno, en el libro de Romanos hace exactamente lo mismo. Establece un cimiento muy sólido primero en los primeros capítulos de Romanos, del 1 al 11, pero ahora, del capítulo 12 en adelante, Pablo establece ahora la práctica. De hecho, en los primeros 11 capítulos solo hay 6 mandatos, en los 11 capítulos. Los demás son todos verbos indicativos. Pero ahora, del 12 en adelante, está lleno de imperativos, está lleno de mandamientos, sobre la base de lo que nos ha enseñado en cuanto a la salvación. Por lo tanto, doctrina y práctica, teología y conducta, ortodoxia, ortopraxis, información primero, luego aplicación. Indicativos primero, que manifiestan una realidad, y luego imperativos, mandatos. Es decir, esto de acá debe impulsar lo de acá. Porque si es al revés, entonces estamos enseñando una religión, moralismo o legalismo. Es como si Pablo les dijera a estos hermanos en Roma, ¿fueron justificados? Sí. ¿Fueron perdonados? Sí, Pablo. ¿Fueron salvados? Sí, Pablo. Pero ahora comiencen a vivir aquello. Pero ahora comiencen a demostrar aquello. Lo que Dios nos ha dado da paso a lo que tenemos que dar a Dios.
Y comienza con este gran versículo de la Biblia, de Romanos capítulo 12, verso 1. Warren Wiersbe dice lo siguiente, comento, cito: en la vida cristiana, la doctrina y el deber siempre van juntos. Lo que creemos nos ayuda a determinar nuestro comportamiento. No es suficiente entender solamente las explicaciones doctrinales de Pablo. Debemos transformar nuestro conocimiento en conducta, y mostrar en nuestra vida diaria que confiamos en la palabra de Dios. Fin de la cita. He rogado al Señor durante la semana que en la medida que vaya explicando palabra por palabra el versículo 1, tú, querido hermano, evalúes tu propia vida a la luz de aquella explicación. Rogué al Señor durante toda la semana que en la medida que vayamos explicando estas palabras del versículo 1, nos examinemos a nosotros mismos. ¿A dónde llego con el versículo 1? Si el versículo 1 lo tradujéramos en niveles, el versículo 1 es nivel 10. ¿En qué nivel estás tú? Eso es difícil, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nos creemos buenos. Nos creemos buenos creyentes. Porque creemos que somos mejores. Entonces la evaluación siempre probablemente ande cerca del 10, creo yo. 9 por ahí puede ser pastor. Bueno, por eso te digo, escucha por favor con atención, con humildad, con honestidad el siguiente pasaje que vamos a explicar. Si alguien me preguntara, pastor, defíname por favor, ayúdeme con un versículo de la Biblia, ¿qué es la vida cristiana? Este es un muy buen pasaje para contestar. Sobre todo la segunda parte, es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa será una verdadera vida cristiana. Y no como muchos de ustedes la viven o la vivimos. Cuando Pablo dice así que, en el versículo 1, por lo tanto, por consiguiente, lo traduce la Biblia de las Américas. Obviamente Pablo con esta expresión está relacionando lo que va a decir con lo que ya ha dicho. Lo que va a decir del 12 en adelante está basado en lo que ya ha dicho del capítulo 1 al 11. Hay una conexión. Si yo me encuentro contigo un día en el centro y te digo, así que, ¿qué pensarías? Algo pasó antes, ¿verdad? Por eso el pastor me dice, así que, bueno, esa es la idea aquí. Y Pablo dice, así que hermanos, esto no es para los incrédulos, esto no es para los religiosos, esto no es para los legalistas, esto no es para los moralistas, esto es para los verdaderos creyentes. En el contexto inmediato, tanto judíos, minoría, como gentiles, la mayoría en la iglesia en Roma. Para ellos es este mensaje. Porque si yo hablo de estas cosas a un incrédulo, es imposible, el incrédulo no puede entender esto que Pablo va a decir a continuación. Entonces, así que, hermanos, os ruego, parakaleo en el griego. Muchos prefieren traducir esto como os exhorto, os aliento, os pido. Pero no hay que olvidar que Pablo lo hace bajo la autoridad que Dios le ha dado como apóstol. Pablo usa este vocablo aquí, ruego, parakaleo o exhorto, los aliento. Usa este vocablo para animar a estos creyentes a cuál debía ser su manera de pensar y de vivir
en su convicción como seguidores del Señor. Os ruego. Es interesante, Pablo a Filemón le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo le dice esto a Filemón, tengo autoridad para mandarte, Filemón. Más bien, dice él, te ruego por amor. Te ruego por amor, Filemón. Ese ruego tiene la misma connotación del ruego de Romanos 12:1. Te ruego por amor. Pablo usa siempre este tono tierno y afable para exhortar a sus hermanos. Pero aunque Pablo sea tierno, afable, paternal, pan, pan, vino, vino. ¿Me explico? O sea, la ternura, el amor de Pablo no anulaba la dirección, lo directo de sus palabras. Pablo ruega por amor, pero sin olvidar su autoridad apostólica delegada por el Señor. Ahora bien, ese ruego es debido a algo. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, os animo, los exhorto, los aliento con amor. ¿Debido a qué? O, como dice el texto allí, por las misericordias de Dios que presentéis. Es decir, antes de presentarse en sacrificio, están sus misericordias. ¿No tendría un mayor sentido profundo presentarse en sacrificio si primero no hablamos de las misericordias de Dios? Lo voy a explicar a continuación. Por lo tanto, Pablo dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Podríamos leerlo en base a las misericordias de Dios. También podríamos leerlo debido a las misericordias de Dios, tomando en cuenta las misericordias de Dios. Automáticamente el creyente comienza a pensar, misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de misericordias de Dios? Todo lo que Dios nos ha concedido para salvarnos. Repito, cuando Pablo habla de las misericordias de Dios expresadas desde el capítulo 1 al 11, Pablo se está refiriendo a todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha concedido para salvarnos. Lo que llama la atención es que Pablo habla de misericordias. ¿Lo notaron? ¿Por qué? Porque son muchas, porque son abundantes o sobreabundantes, porque son amplias, porque son generosas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son algunas de esas misericordias expresadas en los primeros 11 capítulos de Romanos? Esto es importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque sólo así vas a querer presentarte en sacrificio. No hay otra forma. Y Dios lo sabe, y Pablo lo sabe. Ante la fatal condición de pecado, tanto de judíos como de gentiles, somos justificados gratuitamente. Romanos 3:24. Ahí tienes una misericordia. Ya justificados, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Él. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5 del 1 al 2. Misericordia de Dios. Seremos salvos de su ira. Y recibido la reconciliación. Romanos 5 del 9 al 11. Misericordias. Fuimos bautizados en Cristo. Tenemos una nueva vida. Misericordias. Romanos 6 del 3 al 5.
El pecado ya no se enseñoreará de nosotros, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, misericordias. Romanos 6:14, fuimos libertados del pecado. Romanos 6:18, misericordias, misericordias, misericordias en plural. Tenemos vida eterna. Romanos 6:23, misericordias. Somos libres de la ley de la condenación, de lo que aquello implica. Romanos 7:6, misericordias. No hay absolutamente ninguna condenación para ti. Romanos 8:1, misericordias, misericordias, misericordia de Dios. Tenemos su glorioso Espíritu Santo morando en nosotros. Súmale esa misericordia también. Romanos 9, perdón. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17, misericordias, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra misericordia. Tenemos su poder para enfrentar las aflicciones del tiempo presente, con la esperanza de la gloria venidera. Romanos 8:18, otra misericordia. Nadie me podrá separar de su amor. Misericordia. Pase lo que pase en esta vida, me hagan lo que me hagan en esta vida, sufra lo que sufra en esta vida, Dios nunca dejará de amarme porque me ama con amor eterno. Misericordia, misericordia, misericordia. Cuando el creyente entiende estas cosas, no le sirve mediocremente. Para allá va apuntado Pablo. Cuando el creyente ha creído estas cosas y ha sido testigo de sus múltiples misericordias, no puede servir a Dios como sirve, dándole migajas a Dios. Por eso el título, sus misericordias y mi entrega total. Porque eso es lo que debiera producir sus misericordias cuando el creyente las considera. La salvación que Dios llevará a cabo con Israel y también la inclusión de los gentiles en su bendita salvación. Romanos 9, 10 y 11. Misericordia. Tal fue el impacto, y eso que estoy citando, lo más mínimo de tantas misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Tal fue el impacto de todo esto en la mente y corazón de Pablo, que él al final, en el versículo anterior a Romanos 12:1, él dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Pablo dice, a él sea la gloria por los siglos, amén. Pablo no podía haber terminado de otra manera al haber considerado esas benditas misericordias. No podía terminar de otra forma. Y luego él dice, así que, estas son las misericordias, una tras otra, una tras otra. Así que, por consiguiente, hermanos, escuchen bien, sus misericordias, considérenlas. Del 1 al 11, Pablo le dice a los romanos, les he mostrado cómo Dios los ha salvado, todo lo que Dios les ha dado, su bendita misericordia, su bendita compasión, sus múltiples misericordias, bondades, favores, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Pablo, noten, adelantémonos a Romanos 15, Pablo reitera la alabanza a Dios por su misericordia. Romanos 15, del 7 al 9. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y, atención ahora, para que los gentiles
Glorifiquen a Dios, ¿por qué cosa? Por su misericordia. Tal cual como Pablo terminó el capítulo 11, dando gloria a Dios por siempre, porque eso es, sus misericordias debieran llevarnos a glorificar a Dios de manera continua, como lo vamos a ver a continuación. Os ruego por las misericordias de Dios, inclusive, querido hermano, esto es más sorprendente. Sus misericordias comenzaron antes que tú nacieras. O sea, sus misericordias no se llevan a cabo a los 15 años, ni siquiera cuando te convertiste. Sus misericordias comenzaron desde antes que tú nacieras. ¿A qué se refiere, pastor? A lo siguiente. Él decretó tu salvación, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo inscribió tu nombre en el libro de la vida? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo Él manifestó su gracia salvífica? Desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Entiendes? Las misericordias de Dios no fueron manifestadas solo en la cronología de tu vida cuando te convertiste. Antes Dios las designó para ti en su decreto eterno. Ahí se manifestaron sus misericordias en la mente divina y propósito redentor salvífico del Creador de los cielos y de la tierra, pero experimentalmente cuando Él te salvó en tus 15 años, 20 años, 30 años, cuando haya sido. ¿Has considerado sus misericordias? Sí, claro, pastor, yo las creo. ¿Y por qué vives como vives tu vida de fe? ¿Por qué vives como vives tu vida cristiana? A ver. Bueno, si tú me dices, pastor, profundamente entiendo sus misericordias, pastor. ¿Y por qué le sirves como le sirves? ¿Por qué oras una vez a la semana y te da sueño? ¿Estás entendiendo, hermano? Y eso que todavía no llegamos al sacrificio vivo. En la medida que entendemos, en la medida que reconocemos, en la medida que vamos escuchando esto también. Obviamente yo no amo al Señor de la misma, yo me refiero, no su amor hacia mí, Él es eterno. Mi amor hacia el Señor no es el mismo que tuve cuando me convertí. Hoy día lo amo mucho más. ¿Por qué? Porque me he ido enterando, me he ido informando de lo que mi buen Dios ha manifestado sus misericordias para con mi vida. Y cada vez que leo en la Biblia algo que me favorece de su bondad, eso me hace decir, Señor, qué miserable soy para servirte. Porque cuando yo contrasto mi forma de servirte, de obedecerte, con tus tan grandes misericordias, me avergüenzo, Señor, de cómo te sirvo. Porque es a eso que nos debiera llevar la consideración de sus misericordias. Creo que puse este ejemplo tiempo atrás, lo voy a reiterar solo por la ocasión. Probablemente esto tenga mayor sentido para los que son padres, pero los demás que no son padres igual lo pueden entender. Sale un padre, tenían 3 niñitos pequeños, sale un padre con su esposa en su vehículo, en eso cruza la línea del tren, o tenían que cruzar la línea del tren, y algo sucedió al motor, quedó en pana, se paró el motor, y en eso comienza a sonar ya que venía el tren en camino.
Algo sucedió con el seguro del vehículo, no pudieron abrir las puertas. En eso ven a un hombre corriendo porque se había dado cuenta de la tragedia que iban a vivir. Y viene este hombre corriendo, corriendo, hasta caía en el suelo cuando él venía acercándose al auto para poder socorrerlos. Bueno, llega y como pudo el hombre, trató de empujar el auto, finalmente salió de la línea del tren y el tren pasó. Mi pregunta es la siguiente para ustedes. ¿Ese matrimonio quedó agradecido de ese hombre? Sí, ¿verdad? Se bajaron del auto, él abrió las puertas, le dieron un abrazo. No podían dejar de abrazar a ese hombre. Pero eso no es todo. De repente se empieza a escuchar gritos. Los 3 niños se habían metido al portamaleta del auto a jugar y habían quedado allí. Comienzan a gritar y los padres, ¿qué pasó? Nuestros hijos, ¿dónde están? En el portamaleta. Lo abren y sacan a sus 3 niños. Mi pregunta es la siguiente. Si estaban agradecidos con ese hombre antes de darse cuenta que los niños estaban dentro, ahora cuánto más cuando también salvó la vida de sus 3 niños. ¿Se entiende la idea? Así pasa con las misericordias de Dios. Tú vas sabiendo una y otra cosa y eso debiera transformarte a ti en un hombre y una mujer mucho más agradecido de Dios, porque cada día que pasa vamos entendiendo otras cosas de la bendita gracia y misericordia de Él para nuestras vidas. Por si esto fuera poco, allí en el Gólgota es donde esas misericordias resaltan aún más. El justo muriendo por los pecadores para llevarnos a Dios, los gritos, lamentos y lágrimas de Getsemaní, la cabeza del santo coronada de espinas, sus espaldas sangrantes y rotas por los golpes de los soldados. Esos soldados romanos que eran inmisericordes, las manos y los pies perforados, su boca reseca por la angustia y la fiebre, las burlas, las mofas y desprecios humillantes de las turbas, la soledad de las tinieblas y el desamparo de su Dios, de su Padre, la ira derramada sobre su cuerpo por nosotros, la muerte espiritual del Hijo de Dios, la muerte física, que la tumba recoge el cuerpo de quien es el autor de la vida. Todo esto y mucho más es una pequeña muestra de sus múltiples misericordias. Y Pablo quiere que los hermanos en Roma recuerden, tengan muy presente todas estas misericordias de Dios, porque a continuación les va a exhortar lo que les quiere exhortar. Les va a responsabilizar de una acción, les va a demandar obediencia, entrega total. ¿De qué manera? Verso 1, capítulo 12. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. La vida cristiana es un sacrificio, pero no en el mismo sentido que el sacrificio del Señor, pero es un sacrificio. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dicho en palabras simples, ofrezcan todo lo que son a Dios. Y después vamos a explicar por qué. Solo así es correcta una entrega a Dios. Entréguense totalmente a Dios. Por eso el título, sus misericordias y mi entrega total. Sobre el fundamento de las misericordias de Dios para con ustedes, romanos, en su santo evangelio,
sobre el cimiento de lo que Cristo ha hecho por ustedes en su santo evangelio, en sus múltiples misericordias, entonces, como consecuencia de aquello, preséntense en sacrificio. Tú, de manera total, debes entregarte a Dios. ¿Entiendes sus misericordias? ¿Crees sus misericordias? ¿Esas misericordias han sido una realidad en tu vida? Entonces preséntate en sacrificio. Y vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Cuando alguien dice, el Señor me salvó, el Señor me perdonó, fue misericordioso conmigo, entonces la pregunta es, ¿por qué das migajas a Él? ¿Por qué? Si Él es todo para ti, ¿por qué tú no te entregas todo? ¿Por qué eres tan mediocre para servirle? Entonces ahí hay una incongruencia entre lo que yo digo, creer de sus misericordias, la salvación que Él me dio, etcétera, y la forma en que le sirvo. Hay una incoherencia. ¿Cómo debe afectar al creyente las innumerables misericordias de Cristo? ¿Cuál debe ser la influencia en la vida del creyente al considerar las múltiples misericordias de Dios? Bueno, presentando tu cuerpo en sacrificio. Presentéis, aquí el verbo que utiliza Pablo, es eso, es una ofrenda, ofrecerte, dedicarte. Es un verbo activo. Implica de una vez y por todas. ¿Impactó Dios tu vida con sus misericordias en la conversión, en la salvación? Bueno, entonces ahí comienza tu desafío diario de ofrecerte a Él. Vuestros cuerpos. Y lo que hace Pablo aquí con toda esta terminología es usar esta idea, esta connotación del Antiguo Testamento, cuando los judíos sacrificaban animales, adoraban a través de animales muertos, pero ahora bajo el nuevo pacto, los cristianos expresan su adoración al presentarse ellos mismos a Dios. Ya no se ofrecen animales, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Cómo debes ofrecerte entonces? ¿Cómo debes dedicarte a Dios, teniendo como fundamento sus misericordias en plural? En sacrificio. En sacrificio. Pastor, tengo flojera de orar. Sacrificio. ¿Entiendes? No voy a ir a la oración. Me siento cansado. Sacrificio. No voy a leer la Biblia. Me da flojera. Sacrificio. Sacrificio. Si no entendemos esto, nunca vas a crecer. Si no entiendes esto, siempre serás el mismo o peor de 5, de 10, de 15 años atrás. Esa es la forma de entregarnos a Dios. Y vamos a entender al final que esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración. En sacrificio. Ya veremos que esto es un sacrificio vivo, santo y agradable. Primero explicaré, presentar tu cuerpo, porque eso es lo que dice Pablo aquí. Presentar tu cuerpo. Debo aclarar que solo hay un sacrificio expiatorio. Debo aclarar que solo hay una ofrenda suficiente y única
de acuerdo a Hebreos 10:14, pero esa ofrenda única del Señor Jesucristo en la cruz debe ser reflejada por el creyente. Debe ser manifestada por el creyente, no el domingo de 11 a 1. No el domingo de 11 a 1, o solo el domingo de 11 a 1. Tu cuerpo, soma. Qué interesante que Dios involucre el cuerpo aquí. Obviamente aquí esto es una figura que representa todo el ser. Pero indudablemente se hace visible a través del cuerpo tangible que Dios nos ha dado. En los tiempos bíblicos dominaba la filosofía dualista que consideraba que el espíritu era inherentemente bueno y que el cuerpo era inherentemente malo. Y esa es una de las razones por las que el cuerpo lo utilizaban para la fornicación, para la inmoralidad, para la lujuria. No tenía valor el cuerpo. Sin embargo, Dios sí le da un valor, a pesar de que en nuestro cuerpo todavía reside el pecado. De hecho, 1 Tesalonicenses 5, ustedes conocen ese versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, parte inmaterial y vuestro cuerpo, parte material, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Involucra tu cuerpo. Por cierto, el cuerpo hay que cuidarlo. Porque cuando lo cuidas, sirves mejor a Dios. ¿Sabías eso? Dios no solo quiere tu hombre interior, sino también quiere tu hombre exterior. Nuestros cuerpos son más que simples envoltorios o caparazones físicos. Nuestro cuerpo refleja nuestro propio ser. ¿Dónde está nuestra alma? Por esto debemos someterlo y entregarlo por completo al Señor, porque como dije también recién, en estos miembros de este cuerpo reside el pecado. Retrocedamos a Romanos 7 para recordar esto, Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que están por la ley obraban ¿en qué? En nuestros miembros, llevando fruto para muerte. 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en, nuevamente, mis miembros. ¿Miembro de qué? Miembro de nuestro cuerpo físico. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo estaba consciente que su ser también involucraba su cuerpo físico. Antes de ser alcanzados por su gracia, antes de ser alcanzados por su bendita misericordia, usábamos nuestro cuerpo para placeres o motivos pecaminosos, pero ahora debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo también. Agustín de Hipona dijo esto, cito, cuida tu cuerpo como si fueras a vivir eternamente y cuida tu alma como si fueras a morir mañana. Fin de la cita. Si realmente crees y entiendes sus misericordias, presentarás tu cuerpo en sacrificio, en ofrenda, dedicados enteramente a Dios. Pero no solo esto, este sacrificio debe ser vivo, santo y agradable. Sacrificio vivo. Esta palabra vivo aquí es un verbo, no es un adjetivo, es un verbo. ¿Y por qué es importante explicar esto?
Bueno, porque le da un mejor sentido a lo que Pablo está expresando aquí. Sacrificio vivo, un sacrificio que vive, es la idea. En contraste con el antiguo pacto. En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba un animal, ese animal moría. Ya no servía otra vez para un segundo o tercer sacrificio. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Era lógico. Tu sacrificio debe ser vivo, es decir, una ofrenda viviente. Un sacrificio que no muere cuando se ofrece, un sacrificio permanente y continuo porque sigue vivo. No es algo circunstancial o eventual, es algo continuado. Y tú te das cuenta, cada lunes iba a decir, pero cualquier día que tú te levantas en la mañana, ¿no es así cómo se prueba este sacrificio vivo? ¿No es así? Escuchamos algo que no debiéramos escuchar. Se nos pone una imagen que no debiéramos ver. Y es ahí donde el creyente fácilmente cede y hace lo que es malo. Pero nos olvidamos que en ese momento debo reflejar el sacrificio vivo. En Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo entendía muy bien esto del sacrificio vivo. Y él dice, Filipenses 1, 19 al 21, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en qué? En mi cuerpo. Y Pablo dice, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No solo Cristo tomó un cuerpo para hacer la voluntad de Dios, tú también debes hacerlo. Es más, Cristo es el verdadero sacrificio vivo porque Él está vivo a la diestra del Padre, pero Él lleva en su cuerpo las marcas de la redención. ¿Cuáles son tus marcas como sacrificio vivo delante de Dios? C.T. Studd, un deportista inglés, dijo esto: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él puede ser demasiado grande. Además de ser vivo, debe ser santo, dice el texto, apartado, consagrado para Dios. Y ustedes saben que en el antiguo pacto Israel estaba rodeado de naciones paganas. Esas naciones paganas eran idólatras, rendían culto a los astros del cielo, quemaban a sus hijos en el fuego, etcétera, etcétera. Dios les dice, apártense, no tengan alianza con esas naciones, porque ustedes son santos. Levítico 19, Moisés habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y esto lo confirma el apóstol Pedro en la primera carta también. Y en tercer lugar, Pablo dice, agradable a Dios. Agradable aquí tiene que ver con aceptable a Dios. Aceptable a Dios. Placentero, en conformidad a lo que está escrito. Y los creyentes, hermanos, tenemos este privilegio inigualable con respecto a los incrédulos. Tú puedes ser aceptable a Dios, tú puedes ser agradable a Dios en virtud de la obra de Cristo en la cruz. No eres agradable tú en sí mismo, sino porque estás en el acepto
acepto en el amado, por eso eres acepto. No tenemos inherentemente un agrado delante de Dios, pero por estar posicionalmente en Él, entonces le somos agradables, le somos placenteros, le somos aceptables. Y eso es un privilegio enorme. ¿Saben por qué? Porque por nuestro pecado nosotros podríamos estar separados de Él eternamente y condenados en un infierno. Sin embargo, Él nos acerca a Él por su Hijo Jesucristo y nos hace aceptos, agradables a Él. Entonces Pablo, hermanos, utiliza este lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento para extraer de ahí un principio y ahora aplicarlo a nosotros. Y Pablo acostumbra utilizar ese lenguaje para aplicarlo ahora a la vida cristiana de los creyentes en el Nuevo Testamento. Y en Efesios capítulo 5, verso 1 y 2, lo vuelve a confirmar. Él dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escucha, querido hermano, primero Pablo dice: imiten a Dios. ¿Cómo imitamos a Dios? El 2 lo contesta: Cristo se entregó en sacrificio. Por tanto, nosotros ahora tenemos que entregarnos a Él en ofrenda y sacrificio, vivo, santo y agradable. La vida cristiana es una lucha diaria. Y si no entiendes eso, no has entendido nada de la fe. Es una lucha continua, diaria, entre lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Entre lo que sé que me hace bien para mi vida espiritual y sé que lo que no me edifica. Esa lucha, esas decisiones las tengo que estar tomando todos los días, en cada momento del día. ¿Cuál es tu problema? Que siempre cedes a lo más fácil. La flojera, la mediocridad, no leer, no orar. Hasta te cuesta venir los domingos a la iglesia, ni siquiera te congregas los jueves en la oración. Cedes fácilmente a eso. Entonces, ¿qué es tu vida cristiana? ¿Es un sacrificio vivo? No lo es. No lo es a la luz de la Biblia. Y esto es lo que Pablo quiere hacer entender a los romanos. Dios los ha salvado, los ha perdonado, los ha justificado, los ha adoptado, los ha glorificado, los ha preconocido, los ha predestinado. Por tanto, ofrézcanse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Filipenses 2, 17 y 18, Pablo dijo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Nuevamente el lenguaje del Antiguo Testamento, pero ahora aplicado a su propia vida y a los hermanos allí en Filipos. Ahora el sacrificio no es un animal, eres tú mismo. Ahora el templo no es el de Salomón o el tabernáculo, eres tú mismo. Ahora el sacerdote no era el de Leví o la familia de Aarón, ahora eres tú mismo. Mira en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Ahora otro apóstol apuntando a la misma idea. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versos 4 y 5, acordándonos de él, a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también. Ahí cambia el enfoque. Pedro ahora se está refiriendo a los creyentes expatriados del capítulo 1. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios
Otra vez, sacrificio, sacrificio, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escucha muy bien lo que te voy a decir a continuación. La evangelización también es un sacrificio vivo, por si no lo sabías. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todo esto en concordancia con lo que acabamos de leer en el verso 5. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? A ver. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengo que predicar el Evangelio si realmente he entendido las misericordias de Dios. Y eso es un sacrificio vivo también, santo, agradable a Dios. Entonces, cuando Dios te salva, incluye tanto tu alma, tu espíritu, como tu cuerpo. Fuimos comprados con precio, ¿verdad? De su sangre, para que ya no vivamos para nosotros mismos. Nuestro cuerpo es del Señor y el Señor es para el cuerpo. Dios nos da nuestro cuerpo para que podamos hacer visible la belleza de Cristo a través de nuestras vidas, expresadas a través de nuestro cuerpo. Por eso ese cuerpo, esa vida es la que tiene que entregarse, ofrecerse totalmente a Dios. ¿Qué estás oyendo? ¿Son oídos que reciben chismes? ¿Qué estás hablando? ¿Es una boca que habla mal y murmura de los demás? ¿Qué estás mirando? ¿Son ojos de lujuria? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Dónde te llevan tus pies? Tu cuerpo en sacrificio vivo. Por eso Cristo es tan severo. Por eso Cristo es tan determinante cuando Él dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ni siquiera te dice, atención con esto, ni siquiera te dice, si tu ojo te es ocasión de caer, bueno, ciérralo un poco y déjalo medio abierto. Porque Él sabe que eres tan pecador que vas a tener la tendencia igual a abrirlo de alguna forma y ver lo que estás viendo. Entonces, ¿cuál es la solución radical para todos nosotros? Entregados en sacrificio vivo, arranca el ojo, saca el ojo. ¿Qué significa eso? Determinaciones, decisiones radicales. ¿Por qué? Porque soy una ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muchos creyentes han tomado la decisión radical de quitar internet. Yo no voy a juzgar esa actitud, no la voy a juzgar. Lo que estoy diciendo es que son personas que si han tomado esa decisión para ser santos delante de Dios, porque tienen la debilidad de caer en aquello, bien por ellos. Si hay otros que pueden tener redes sociales sin caer en pecados constantemente, bien también. Cada uno tiene que evaluar delante de Dios las decisiones y determinaciones que toma delante de Dios. Pero tendremos que dar cuentas. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Él sabe lo que quieres ver y lo que no quieres ver. Él sabe cuando tienes luchas y prefieres agradarle a Él o simplemente ceder en tu pecado. Él lo sabe perfectamente.
No lo podemos engañar a Él. Puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tus hijos, pero a Él jamás. Y esta es la conciencia que tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Eso es la vida cristiana. Somos un sacrificio. Con flojera hay que leer la Biblia. Con desánimo hay que venir a la iglesia. Pastor, pero si está enfermo en el hospital, bueno, eso es otra cosa, querido hermano. Tú sabes a lo que me refiero. Hay enfermos que no pueden venir a la iglesia, pero hay enfermos que sí pueden venir y no vienen. Y Dios conoce todas esas cosas. No solo eso, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Ni siquiera te dice, escóndela, ¿no? Córtala. ¿Quieres un ejemplo ilustrativo de eso? José, cuando la esposa de Potifar se le lanzó a sus brazos, José entendió lo que Cristo estaba diciendo aquí. Él cortó su ojo o sacó su ojo y cortó su mano, arrancando. Eso es ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Y solo así se transformará en una verdadera adoración a Dios. ¡Wow! Yo pensé, pastor, que era venir a cantar cantito el día domingo. No, no es eso. O no es solo eso. Yo pensé, como les dije el domingo pasado en la enseñanza, que adorar a Dios es ahí un montón de jóvenes saltando como locos, parecía discoteca. Eso es irreverencia, no es adoración. La adoración la debe guiar la Escritura, el conocimiento de la teología pura, doctrina sana. Eso debe guiar nuestra adoración a Dios. Por eso a continuación Pablo dice que el sacrificio vivo, santo y agradable es vuestro culto racional. Eso es vuestro culto racional. La palabra culto aquí, latría en el griego. De ahí viene la palabra idolatría, adoración a ídolos. Irracional aquí es una palabra griega, lógicos, de donde nosotros tenemos la palabra lógica. Y se asume por la mayoría de los exégetas que esta es una palabra difícil de traducir. Sin embargo, se inclina porque este culto o esta adoración racional tiene que ver con lo razonable, con lo espiritual. Culto racional aquí tiene que ver con la adoración real, con la adoración genuina que Dios recibe. No es misticismo, no es ascetismo, no es sincretismo, no es religiosidad, no es legalismo, no es ritualismo. No es nada de eso. Es una adoración, es una entrega, es un ofrecimiento que tiene una razón de ser en las verdades escriturales, bíblicas, teológicas. Nosotros no podemos inventar cómo adorar a Dios. Aquí nos damos la libertad para que, a ver, ¿cómo se le ocurre a usted, hermano, adorar a Dios? Bueno, yo adoro de esta forma. A ver, usted, hermano, no. Todos nos sometemos a lo que la Escritura delinea en cuanto a la adoración a Dios. Eso es un culto racional. Entonces, cuando nos entregamos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, recién a los ojos de Dios, estamos entregando una adoración adecuada. Es una adoración que implica la mente y el corazón, en lugar de una adoración que simplemente se basa en las emociones. Una adoración que tiene sentido, una adoración que resulta apropiada para aquellos que realmente han comprendido la verdad revelada en Cristo. Y esto, repito, solo puede ser en concordancia con las Escrituras. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana, Juan 4:24, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ahí está. Eso es lo razonable, eso es lo espiritual, cuando la verdad de las Escrituras guía la adoración personal y eclesiástica. Lo que hacemos no lo hacemos por hacer, tiene un sentido divino.
Por eso Pablo después dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, y habla de transformar la mente. ¿Entiendes ahora? Esa será la próxima enseñanza, de cómo el ser humano tiene la capacidad de albergar tanta cosa en su mente, y el creyente tiene el gran privilegio de almacenar tesoros en su mente, que es la palabra de Dios. Pero eso será la siguiente enseñanza. Ahora que hemos explicado este versículo, veamos otra traducción que nos ayuda un poquitito más. Dice, por tanto, hermanos, los insto, en razón de las misericordias de Dios, a presentarse a ustedes mismos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Este es el verdadero acto de adoración de ustedes como seres racionales. Ahora, atención, queridos hermanos, con esto voy a terminar. Y esto podría ser lo más importante que he dicho en toda la exposición. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en definitiva? Abran sus oídos. Pablo está diciendo o enseñando que la única manera razonable, que la única manera que tiene sentido, la única manera que adores razonablemente a Dios es entregarte por entero a Él. Lo voy a repetir. Pablo está enseñando que la única manera espiritual, razonable, que tiene sentido delante de Dios es entregándonos por entero. No a medias, no un poquito, ni siquiera un poco, es todo. Ese es el verdadero culto racional. ¿Estás haciendo lo que te dije al principio, evaluarte delante de Dios? Sí, pastor, sí, ya sé, mire, el hermanito que está al lado mío, no, ni un sacrificio al Señor. Servir a medias a Dios, lo planteo de esta forma, es irracional. No tiene sentido. No es razonable. Servir de manera mediocre al Señor no tiene explicación alguna frente a todo lo que Él ha hecho por ti, sus misericordias. Hermanos, si yo un día estuviera todo el día ahí, el Señor me tuviese humillado en mi oficina, mira, Adiel, voy a usar estas 24 horas. Escúchame por favor, Adiel, mantente de rodillas ahí y yo te voy a explicar, Adiel, de manera más profunda lo que he hecho contigo. Y ahí, Señor, sí, aquí estoy, dime, enséñame por favor. Mira, Adiel, esto hice, esto estoy haciendo contigo ahora, esto haré después. Si no te pasó esto es porque yo retuve esto acá. Si esto no te sucedió aquí es porque esto pasó acá. Si no ha pasado nada más en tu familia, si no ha pasado nada más acá es porque mi mano te ha sostenido, Adiel. Yo les aseguro que al otro día yo no podría ser el mismo. No podría. Yo lo único que querría hacer después que entienda las misericordias de Él para mi vida, yo no podría seguirle sirviendo igual, mediocre, con flojera. No podría, es imposible. Al ver esa cruz, al ver mi miserable condición de pecado y Él perdonarme, darme vida eterna, entregarme recompensas después, sostener a mi familia, proveer para mí, levantarme cada día, poder respirar, poder ver los ojos, poder leer la Biblia, poder entender que Él me amó a mí a pesar de quién soy. No puedo ser el mismo, no puedo. Entonces, ¿por qué tú eres el mismo de hace 5 años? ¿Por qué? ¿Es que no has entendido sus misericordias? Cuando tú entiendes sus misericordias, estás dispuesto a perdonar a aquel que te ha ofendido también.
Porque eso es la cruz, ese es su sacrificio, ese es su amor, esa es su compasión por nosotros. Estamos dispuestos a ser humillados. Muchos de ustedes a lo mejor tienen temor de hablar el evangelio cuando salimos porque van a ser insultados, humillados. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso? Es por Él. Es por sus misericordias que ha manifestado con nosotros. ¿Qué importa que nos humillen? ¿Qué importa que se burlen de nosotros? Entrégate en sacrificio vivo. Deja de jugar a ser cristiano. Sirve al Señor incondicionalmente. Humíllate delante de Él. No eres mejor que nadie. Acércate a Él. Ríndete a Él. Y ahora es el momento que le pidas perdón por tu vida mediocre, por tu vida relajada espiritualmente hablando. No es todo lo que haces lo que debe de hacer por el Señor. Nunca encuentres satisfacción en lo que haces. Siempre hay algo más que hacer. Siempre hay algo más. Siempre Dios nos demanda más y más. Pero por favor entiéndelo. Porque eso es verdaderamente la vida cristiana. Un sacrificio vivo, viviente, que no muere todos los días, santo, agradable a Dios. Y eso será tu culto racional. Padre bendito, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón, porque pensamos tantas cosas que hacemos bien y estamos todavía lejos de acercarnos a este pasaje. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque cuando somos expuestos a ella en humildad, en honestidad, lo único que podemos decir es: amén, Señor. Reconozco mi pecado, confieso mi pecado, quiero obedecerte, perdóname, quiero someterme a ti, quiero obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a darte gloria cada día, a entender que debido a tus misericordias innumerables, nosotros debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Aquello será una adoración razonable, espiritual delante de ti. No podemos entregarte menos que nuestro todo, porque tú lo entregaste todo por nosotros. Mueve a tus hijos, Señor, en esta tarde al haber escuchado esta palabra. Muévelos, despiértalos. Y a los que todavía no te conocen, si hubiese alguna persona aquí, Señor, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que tu glorioso Espíritu Santo vaya trabajando y obrando en lo interior de estas personas. Pero te pedimos que tengas misericordia. Esas múltiples misericordias que tú has tenido con nosotros, te pedimos que las derrames sobre aquellos que todavía no te conocen. Gracias una vez más por todo lo que haces, porque todo lo que haces siempre es bueno y perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.